Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Agradezco la invitación de Rocío Cuevas del Centro de Desarrollo Humano Hong Ying para poder hacerles esta pequeña capsulita donde hablaremos de un tema bastante importante, las emociones en la vejez. Considero que todas las etapas de desarrollo de un humano son importantes, pero en muchas ocasiones, tanto de manera personal como de manera social, hemos ido haciendo de lado a algunas de estas, y ese es el caso de la vejez, de lo que ahora llaman tercera edad, ¿no? Y que en su momento fue considerado un elemento de importancia dentro de muchas culturas. Antiguamente la vejez era vista justamente como eso, como un periodo de sabiduría, donde teníamos que respetar a las personas que llegaran a cierta edad, porque ellos eran los elementos, tal vez no principales, pero sí elementos sumamente importantes para tomar decisiones y acciones dentro de diferentes culturas, ¿no? Por eso había consejos de ancianos, por eso se les pedía opinión, se buscaba su aprobación para poder realizar ciertas actividades y se consultaba a ellos incluso en algunos momentos de dificultad o con ciertas complicaciones dentro de los grupos sociales. Pero poco a poco hemos ido dejando de lado esta importancia que tiene la vejez. Y si bien como individuos, dentro de nuestras funciones fisiológicas, vamos perdiendo ciertas capacidades, eso no significa que dejemos de ser personas y que dejemos de tener un valor y que dejemos de poder realizar cosas. Pero ese es el mensaje que se nos ha estado dando, insisto, tanto socialmente, culturalmente incluso, y de manera individual asumimos esa parte. Vemos la vejez como una etapa, como un periodo en el que ya no podremos desempeñar actividades, en el que ya tendremos que depender de personas, en el que ya no podremos ser autosuficientes y que lamentablemente tampoco seremos productivos. Eso, obviamente, pues nos va a llevar a sentirnos tristes, enojados, preocupados, frustrados, con ciertas sensaciones de desesperanza, ¿no? El no saber qué va a pasar con nosotros cuando lleguemos a ese periodo de vida, porque si lo que estamos viendo o el panorama que nos pintan es que cuando seas un anciano, pues ya no te vas a poder valer por ti mismo, ya no vas a tener los recursos necesarios, ya no tienes opciones de empleo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Obviamente me va a dar miedo llegar a la vejez. Voy a evitar llegar a ser viejo. Por eso incluso tantas cosas que tienen que ver con cosmética, que no estoy peleada con la cuestión de cuidar nuestra apariencia, de darnos un mantenimiento, ¿no? De cuidar incluso nuestra alimentación, nuestros hábitos de sueño, nuestros hábitos de deporte, por ejemplo, porque sí debemos darnos una calidad, ¿no? Para mantener intacta o lo más íntegra posible nuestra maquinaria, que es el cuerpo. Pero eso no significa que podamos detener el paso del tiempo y no llegar a la vejez. Pero si estamos negando este paso, pues por eso entonces incluso nos volvemos consumistas, ¿no? De esas dietas milagro, de esos productos milagros como las cremas, los maquillajes, ciertas pastillas, que dicen que podremos ir frenando el paso del tiempo y que evitaremos las arrugas, ¿no? Evitaremos las canas o por lo menos las cubriremos. Y esto de alguna forma inconsciente es negar ese paso que tendremos que dar todos y al que tendremos que llegar todos en algún momento, o la mayoría al menos, que será la vejez. Y en lugar de ponernos resistencia, de oponernos a ella, de pensar que es algo negativo, de pensar que es algo que no deberíamos tener porque ya no hay una esperanza después de ese periodo, deberíamos verlo como justamente este acumulado de conocimiento, de sabiduría, de experiencia, y que con ello podemos aportar. Porque si bien ya no tengo las mismas capacidades de un joven, de un adolescente o de un niño para desempeñar ciertas labores, sigo teniendo todas las habilidades para poder seguir tomando acciones y tomando decisiones. Probablemente ya no pueda cargar un garrafón de agua o ya no pueda cargar una caja pesada y subir muchos pisos con ella, pero sí te puedo compartir mi experiencia y decirte cómo cargarla inclusive, cómo evitar que te hagas un daño al momento en el que tú vas a cargar esa caja, porque ahora a ti, joven, te corresponde hacer esa labor. Pero yo ya tengo la experiencia que te voy a transmitir a través de lo que viví, de lo que aprendí
Y eso nos va a llevar como sociedad y como individuos a crecer y desenvolvernos de una manera diferente. Pero es importante que no le tengamos miedo a llegar a esta etapa, sino que la veamos justamente como que es un cambio a las actividades que yo puedo realizar y la forma en la que voy a aportar a la sociedad, a mi familia, a mi comunidad. Pero para este punto no solamente es importante que yo como individuo deje de temerle a la vejez o me vea todavía como un ser valioso. También requiero del apoyo de la sociedad, del apoyo de mi familia, de mis seres queridos, porque en muchas ocasiones la misma familia es la que rechaza a los viejos de la familia, ¿no? Vamos viendo que muchos hijos hacen a un lado a sus padres porque ya no son capaces de desempeñar ciertas actividades. Así que es importante que vayamos inculcando desde los más pequeños que pues cada una de estas etapas tienen un valor importante, son significativas dentro de nuestra vida y que todos llegaremos ahí. Así que debemos respetarlos, cuidarlos, valorarlos y entonces pues tomar acciones para que pueda ser incluido todavía el miembro de la familia que está llegando a esta etapa. Si yo como adulto mayor aún me considero valioso y aporto a mi familia, y mi familia me permite seguir aportando y dando mis conocimientos, opinando, me toman en cuenta, esto va a hacer que nos integremos de una mejor manera y que entonces yo no tenga esos sentimientos de desesperanza, de preocupación, tristeza o hasta depresión. Así que es muy importante que consideremos de nuevo a la vejez como una etapa de sabiduría. También hay patologías que se pueden presentar dentro de esta etapa, que son ya muy particulares, como ciertos tipos de demencias, algunas atrofias musculares o en los huesos, pero son casos muy particulares y en cada uno de esos casos ya tendremos que actuar de manera diferente. Muchas gracias por haber compartido conmigo el día de hoy esta pequeña cápsula, espero sea de mucha utilidad y pues bueno, vamos a vivir cada una de nuestras etapas de desarrollo con dignidad, valorándola, aprovechándola y sin temor a llegar a ninguna de ellas. Al contrario, sabiendo que cada una que avanzamos es un paso más en experiencia y esto nos enriquece como personas y por tanto podemos enriquecer a nuestra sociedad. Muchísimas gracias y buena noche.